Buenos días, amigos del Canario Floreado, buenos días, amigos de las aves de canto y del Canario Floreado. Espero que estéis bien, como siempre. Y bueno, ante todo, agradeceros a todos los que estáis suscribiendo y compartiendo estos vídeos, porque estáis ayudando y colaborando a que, bueno, mis experiencias y mis explicaciones, pues lleguen a muchas personas. Y al final era el fin de este canal cuando se hizo, bueno, que toda esta información a quien le parecerá correcta, a quien no, quien la sabrá y quien no la sabrá, pero llegue a mucha gente y al final tengan una información más que poder aplicar en sus aviarios. No se hizo con otro fin. Dicho esto, pues pediros disculpas porque, como os he explicado varias veces, la tecnología no es lo mío y os he puesto el último vídeo con un formato diferente. Lo hice sin querer, no me di ni cuenta que había cambiado el formato, con el cual cuando me lo comentaron mis compañeros más allegados, el tema del formato, yo ya no supe cómo podía cambiar eso, porque no estoy en eso muy puesto. Con lo cual, pues, no creo que el vídeo era bueno y ha tenido igualmente aceptación, pero me fuera gustado que lo fuerais visto en un formato como suelo mandar siempre, ¿no? Eh, bueno, dicho esto, que quería decirlo, vamos a intentar explicar el tema de los cruces, ¿no? Yo me quedaría centrar hoy un poquito más en el tema de los cruces hijo-madre, hija-padre, en el tema de fijación de características, ¿no? Su importancia y cuándo se deben hacer o no se deben hacer, ¿vale? Bueno, al final ya sabéis que, como os he explicado siempre, el tema de los pájaros y de los trabajos consanguíneos, pues es un tema que para mí se acoge a muchos matices, con lo cual es muy complicado. Mucha gente me pregunta, Agustín, hazme un trabajo para 3 4 años, que yo sepa cómo tengo que fijar mi línea en 3 4 años. Eso es imposible. Es imposible porque yo os podría hacer un cuadrante con los cruces que tenéis que hacer, echar este macho con esta hembra, de aquí sacáis medio hermano, volvéis al padre, volvéis a la madre, el año siguiente volvéis aquí abajo, volvéis al abuelo. No os va a servir para nada, ¿vale? Por eso no creo las tablas. No creo las tablas. Yo tengo un sistema que es el que yo pues, he adaptado a mi manera de entender los pájaros o a mi manera de trabajar. Y con el que he estudiado en pedigrís y he estudiado en charlas con mis compañeros. Entonces, pues bueno, siempre aplicando el tema de que hay muchos matices que varían, lo voy a intentar explicar paso a paso, lo más detalladamente posible, los cruces para que, bueno, vosotros los podáis aplicar en vuestra casa y sepáis más o menos cuándo sí y cuándo no, ¿vale? El tema de arrancar una línea, evidentemente, bueno, pues hay varias formas de arrancar líneas, pero la más habitual, es cuando comenzamos, o bien porque comenzamos en la afición, o bien porque, bueno, pues hemos perdido o hemos dejado durante una temporada la afición y hemos reiniciado otra vez esa afición. Entonces, pues lo más habitual o lo más normal es o bien adquirir pájaros de criadores porque hayan premiado, porque nos gusten, por mil cosas, o que tengamos compañeros que nos cedan pájaros con unas características que a nosotros nos gusten. Siempre lo primordial es, como os dije en el vídeo de introducción, para mí son tanto los matices y las características que tengáis claro qué pájaro queréis criar, ¿vale? Porque cuando tengáis claro qué pájaro queréis criar, da igual que sea el floreado, el cantor, el color, el original, tenéis que tener claro dentro del pájaro que vais a criar qué queréis de los pájaros, ¿vale? Yo en mi caso, que es el floreado, pues le busco unas características muy concretas a mis pájaros. Al final dibujo un pájaro con unas características en mi cabeza y eso lo intento aplicar en el aviario, mediante cruces. ¿Cómo suelo arrancar yo esos trabajos? Pues lo más normal es tener, dependiendo ya cada uno el aviario que tenga, pero bueno, vamos a empezar por un arranque, no vamos a llevar 4 líneas seguidas porque es más complicado.
pero empezaremos con un macho y tantas hembras como seamos capaces de meterle. 2, 3, 4, 5, yo hay casos en el que incluso he hecho 6 hembras a un macho. Sí es verdad que al final, decimos, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque al final, si yo tengo un macho, el cual se supone que yo he escuchado cantar ya, porque lo estoy escuchando, lo he adquirido o me lo han regalado, y tiene unas características similares a lo que en mi cabeza tengo yo de cómo quiero un pájaro, al final tendré que adquirir hembras o me regalen hembras con unas características similares al pájaro. ¿Cómo lo puedo saber? Pues eso no lo podemos saber escuchando al padre, escuchando a los hermanos, y muchas veces no tenemos esa posibilidad, ¿vale? Ni conocemos qué viene por detrás de la hembra ni qué viene por detrás del macho. Al final, ¿qué buscamos con este tipo de cruces? Con el tipo de cruces de consanguinidad hacia la madre o hacia el padre. Pues al final, muy sencillo. Yo, para mí, cuando hago o arranco una línea y echo un macho y una hembra, para mí esos pájaros tienen 4 ramas de pedigrí. El padre tiene padre y madre, y la madre tiene padre y madre. Evidentemente, cuando arrancamos la línea, ninguno de esos pájaros los conocemos. O tenemos oído algo, pero no tenemos el seguimiento que deberíamos de esa línea de pájaros. Si han tenido algún defecto, si han dado una nota semidiscontinua, si han dado alguna rascada, bueno, información que acercaría más al trabajo que nosotros queremos hacer con esa información. Al final, eso es lo que hay que tener claro. Hacemos el cruce de hijo a madre para saber la información de la línea de la madre y de la hija al padre para saber la información de la línea del padre. ¿Esto qué nos va a dar? Pues bueno, en el esquema que yo normalmente me monto, que ya dije el otro día que no soy genetista, en el esquema que yo más o menos me monto, cuando arrancamos un cruce en abierto, que nada es nuestro, arrancamos 50% y 50%. Con lo cual, ¿el resultado cuál es? 50% madre, 50% padre. Cuando ese resultado al año siguiente lo derivamos hacia la madre y hacia el padre, el resultado de esos dos cruces nos va a dar el 75% hacia la madre y el 75% hacia el padre. Con lo cual, ahí estáis viendo que ya tenemos más información sobre la línea del padre y sobre la línea de la madre. ¿Vale? Ahí el pájaro nos va a decir, porque nos podemos encontrar muchas veces que este pájaro que estamos escuchando, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos todo, pues bueno, a mí me gusta el pájaro, como vosotros sabéis, el pájaro más bien lento, pero que sea equilibrado en lentos y compuestas, que tenga una voz entre media baja, pero metálica, buena voz, buena dicción y sobre todo complejidad, ¿vale? Entonces vamos a poner que yo he cogido un pájaro lento, pues para empezar por la lentitud, ¿vale? Y he cogido 4 hembras que supuestamente vienen de pájaros lentos. Entonces cuando yo he hecho ese pájaro con las 4 hembras, ¿vale? Me puede dar cualquier cosa. Un pájaro lento, un pájaro de compuestas, un pájaro muy corto, pájaro largo, pájaro que cante en alto, pájaro que cante en tono medio bajo, pájaro hueco, pájaro acuoso. ¿Vale? Tenemos todos esos matices. Al final, esos matices los tenemos que reducir hacia el gusto que nosotros queremos. Cuando volvemos hacia los padres, esa información se reduce, ese círculo se reduce, porque tenemos un poquito más seguro lo que nos aporta la línea de la madre y lo que nos aporta la línea del padre. Y con eso podemos jugar, ¿vale? Con eso podemos jugar, porque a lo mejor tenemos el pajarito que lo hemos metido por lentitud y resulta que ese pájaro con las 4 hembras nos está dando pájaros de compuestas, ¿vale? Y cuando volvemos con una hija hacia él, nos vuelve a dar un pájaro de compuestas. Y entonces nos tiene que dar que pensar, tenemos que empezar a pensar. El pájaro era lento, pero era lento porque su descendencia o sus ancestros eran lentos, o ha sido fruto de la casualidad que en ese cruce ha raceado hacia algún pájaro lento que había y ha dado lento, ¿vale? O 1000 posibilidades que hay. Entonces, yo ahí es donde cojo esa información. Si me da un pajarito que, aunque no sea un pájaro especial o espectacular o haga todo lo que yo quiero, sí que me está dando lentitud o dulzura,
pues estoy diciendo, vale, este pájaro me está enseñando que por aquí puedo encontrar lentitud y dulzura. Y a lo mejor por la parte de la madre me está dando pájaros más complejos, pero que no tienen lentitud. Pues vale, al final ya me sé a qué coger. Aquí me estoy consiguiendo una cosa, aquí estoy consiguiendo la otra. Ese es el propósito del cruce de hijos a padres. El tener información sobre el aviario. Como siempre van a constar los matices y como siempre va a depender mucho de la exigencia y de la constancia del criador. El criador tiene que ser constante y aunque no saque pájaros campeones, intentar seguir el trabajo. Evidentemente, ya tenemos un cruce consanguíneo con el cual podremos hacer un cruce en aportación o buscar un porcentaje más alto de consanguinidad para fijar unas características porque nos convenga. Hoy estamos encontrando lo que queremos, vamos a fijarlo un poquito más, a ver por dónde nos sale. Y lo vamos a fijar, porque no olvidéis que el trabajo en consanguinidad no nos está garantizando el éxito, el tener pájaros campeones siempre. No. El pájaro, cuando lo trabajamos en consanguinidad o en una fijación de características, lo que buscamos del pájaro es que en un aviario concreto, el mío, me dé un determinado número de pájaros, ¿vale? Que yo pueda decir, este pájaro cada vez se parece más al pájaro que tenía en mi cabeza, antes de empezar el trabajo. ¿Vale? Ese es el único fin de un trabajo de consanguinidad. Los cruces en abierto, quien no trabaja la consanguinidad, ¿lo está haciendo mal? No. Quien no trabaja la consanguinidad directamente, pues está buscando, quizá es un criador menos exigente y él pues decide que no quiere trabajar con sanidad, que él lo que quiere son resultados rápidos. Y le da igual, si me sale un campeón que sea de compuestas y en un tono alto metálico, o me da igual pájaro que sea de armónicos o de floreo y que module muy bien, me da igual. Al final quiero que el pájaro sea un campeón. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cruces vale para sacar el otro tipo de cruces que van en una dirección o intentando sacar el porcentaje más elevado de pájaros de esa dirección, este tipo de cruces no vale. Pero sí que vale para sacar pájaros campeones. Eso tiene que quedar muy claro. Porque si no la gente pensaría, bueno, es que trabajamos la consanguinidad y lo conseguimos todo. No. Tú puedes trabajar 3 años una línea hacia un pájaro que tú tienes en tu mente y al cabo de 3 años date cuenta que no llegas a ningún lado. Y entonces te tienes que ir para otro lado. Por lo cual el trabajo de línea es un trabajo largo, que exige mucha paciencia y que, bueno, todos los criadores a lo mejor no están dispuestos a hacer. Bueno, creo que el cruce este de hijos a padres ha quedado bastante claro el por qué, ¿vale? También tenemos que tener claro que no siempre es así. Por eso el tema de los matices. Porque ahora imaginaros que las 4 pájaras que he echado vienen de mi línea, de una línea que yo llevo 2, 3 años intentando trabajar. No es el primer año que trabajo la línea, pero sí que he metido un pájaro de aportación que me ha dado parte de lo que yo quería en el cruce. Pues evidentemente ahí ya no tenemos que irnos obligatoriamente hacia la madre y hacia el padre. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la línea de la madre ya sabemos lo que nos aporta, porque es nuestra, la llevamos trabajando, las 4 hembras son nuestras, seguramente consanguíneas. Cuando yo intento meter un cruce de aportación, intento que si le meto 4, 6, 5, 3 hembras mías, sean hembras consanguíneas que ya están trabajadas. Con lo cual tengo una información de qué me dan esas pájaras. El pájaro nuevo de aportación, en el pájaro nuevo de aportación, estoy intentando aportarle a estas pájaras algo que creo que les falta. Una vez se consigue, otras veces no se consigue, pero si lo consigues, evidentemente, imaginaros que yo ahora vengo de un trabajo en el que tengo mucha complejidad, pero que también hay muchas faltas. ¿Vale? O vamos a poner otro ejemplo, R's.
¿vale? Las temidas R's por algunos ahora que son temidas. Bueno, pues tengo R's, pájaros muy complejos, pájaros buenos, pero con R's en la canción. Y al final la R pues no deja de ser una nota peligrosa, una nota que bien dada puede tener valor, pero a veces endurece mucho la canción, tenemos el peligro de las rascadas, de las rodadas o de los timbres, que todo va con R. Pero si en cambio hemos aportado un pájaro para que le dé dulzura a esa línea. Y ahora ese pajarito resulta que la descendencia, al menos de una de las hembras, resulta que han sido pájaros más dulces, pero que han mantenido la complejidad de la madre, ¿vale? La manera de cantar de la madre, y entonces nos ha salido un pájaro muy bueno. ¿Nos tenemos que ir hacia la madre? Pues ahí en ese caso yo no me iría. ¿Por qué? Me diréis. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo sé lo que me aporta esa línea y me la ha aportado al pájaro, pero al final he conseguido un pájaro mejor que lo que venía trabajando, si me vuelvo hacia la madre, pues seguramente me va a volver a dar pájaros muy complejos, pájaros complicados, pero puede ser que eso que he conseguido, que es endulzar el pájaro, lo pierda al volverme hacia la madre. ¿Vale? En este caso, pues sería más sencillo probar irse hacia el padre. ¿Por qué? Porque al final estábamos intentando introducir dulzura. Como intentamos introducir dulzura, es igual que el pájaro no sea nuestro, al final cuando trabajamos un pájaro, metemos un pájaro de aportación, ese pájaro tiene que estar introducido en nuestra línea en 3 años. Y en otro vídeo os explicaré cómo vamos a introducir un pájaro nuevo en un trabajo de 4 o 5 años o de 10 años. Vamos a introducir un pájaro nuevo. ¿Siempre será un pájaro de fuera? No. El pájaro se tiene que introducir. Los resultados normalmente de un pájaro de aportación no suelen ser el primer año, suelen ser el segundo o el tercer año. Cuando ya ese pájaro casi nuestra línea lo ha absorbido. ¿Vale? Bueno, creo que estos matices son importantes para que veáis que no se puede hacer una tabla de haz esto con esto y esto con esto, porque en determinados momentos eso ya no vale. Eso ya no vale. Entonces, pues bueno, va a depender mucho del criterio del criador y de la exigencia del criador. Si yo le perdono la vida a algunos pajaritos porque me hace una cosa que me pone los pelitos de punta, pero el pajarito me suelta determinadas cosas que a mí no me gustan, dígase notas semicontinuas que no son de mi agrado, aunque están permitidas por la planilla, ¿vale? Entonces, claro, si yo permito esas notas, siempre tendré pájaros con esas notas. Si yo esas notas soy radical y las corto desde el primer día, me da igual que me haya salido un pájaro de 93 puntos. Si tiene bibleo, no crío con él. O si tiene una castañuela, no crío con él. ¿Vale? Al igual que si saliera un pajarito muy bueno, pero tuviera un timbre, no criaríamos con él. Pues las otras notas yo las incluyo en ese tipo de notas no deseadas. ¿Vale? Bueno. Espero que el tema de por qué fijamos el primer año de cría, o el segundo, perdón, con la madre, con el padre, el por qué quede claro, ¿no? Y que no se hace en todas las circunstancias, también queda claro. Bueno, pues así, de esa manera, vamos a ir un poquito cogiendo el rollo, porque es que si no es imposible. Mirad, llevo casi 20 minutos explicando un cruce. Y algunos de los os he explicado 2 o 3 matices de los 50 que puede haber que varíen esa composición de la tabla que queremos seguir. Entonces esto es complicado. Voy a intentar explicarlo lo más sencillamente posible para que lo entendáis, sobre todo los que tienen menos experiencia. Habrá algunos que tienen más experiencia que digan que a lo mejor lo saben, o que simplemente ellos no trabajan la consanguinidad, y todo es respetable. Hay que respetar a quien la trabaja, a quien no. Cada criador tiene que hacer lo que crea más adecuado en su aviario y lo que crea que le va a beneficiar a él, o en mi caso yo busco mucho la evolución del pájaro, ¿vale? Porque al final yo no hago un trabajo solo de fijación de línea, hago un trabajo de fijación de características y evolución del pájaro a la vez. ¿Vale? Con lo cual no es un simple trabajo de fijar, de intentar, tengo un pájaro muy bueno
y voy a ver si saco pájaros tan buenos como ese. No, voy a intentar que lo que saque en años venideros se parezca más a lo que yo tengo en mi mente y mejore al pájaro que he empezado la línea. Siempre hay que intentar mejorar al pájaro que empieza la línea. En este caso, creo que ha quedado bastante claro. Os dejo aquí el vídeo. Como siempre, espero que os guste. Estoy encantado con vuestros comentarios, intento responderlos a todos. Creo que si alguna vez alguno se me pasa, perdonadme, porque no es que no lo quiero contestar, es que se me pasan, porque el tema de la tecnología no lo controlo mucho. Y bueno, y vosotros insistirme en volverme a preguntar, que me volverá a salir y os lo responderé. Como siempre, compartid los vídeos con vuestros amigos si os gustan y le dais al like. Y bueno, espero que en el próximo vídeo os vuelva a comentar otro tema interesante sobre la fijación de características. No tengáis prisa y sobre todo en los vídeos que voy haciendo, escuchad las introducciones. No iros directamente al vídeo, escuchar introducciones, porque en la introducción siempre doy muchas explicaciones que son muy interesantes a la hora de escuchar un vídeo. ¿Vale? Un abrazo a todos y como siempre, que paséis un buen día. Hasta luego.